Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, hermanos de Espacio Varón. Un jueves más estamos aquí para compartir la palabra. Estoy muy agradecido en este caso por haber podido compartir en este día con ustedes unos pensamientos, unos pasajes de los cuales ya venimos meditando en Santiago 4. Eh, Nuestro hermano Chicho el jueves pasado nos comenzó el capítulo del 1 al 6, en donde él hizo una introducción de este tema que es el adulterio espiritual que tenía esa iglesia allí, en la cual Santiago les habla a ellos muy duramente desde el capítulo 4. Ya no viene hablándoles hijitos míos o teniendo otras palabras para con ellos, sino que en este caso tiene una palabra de amonestación. Y en Santiago 4, del 1 al 6, nos decía Eliseo, Chicho, que había una raíz de un problema y que después había resultados de esos problemas que tenía la iglesia allí, iglesia que estaba transcurriendo los primeros tiempos, ¿no? Y que todavía tenían arraigado la ley y algunas costumbres del Antiguo Testamento, le decimos nosotros, pero costumbres que tenían ellos, la ley que cumplían diariamente. Entonces, así se ponían en contraposición con lo que había venido a abolir Jesús, ¿no? En donde ya la ley había sido cumplida, entonces ahora era el tiempo de la gracia, el tiempo en donde Él vino a salvarnos por gracia. Y en la iglesia, que ya estaba constituida, estaban haciendo adulterio de la doctrina. No podemos comenzar con nuestro tema de hoy, que van a ser las 10 píldoras, les pusimos así, para contrarrestar esos pecados que estaban cometiendo ellos, pero no podemos continuar sin primero repasar un poquitito qué es lo que hacían ellos. Y dice el capítulo 4.1, que dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El versículo 4 dice: oh almas adúlteras, los trata de adúlteros directamente, adúlteros espirituales. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, porque esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hasta aquí trató nuestro hermano Chicho el jueves pasado, y vimos que la raíz del problema eran las pasiones que tenían los hermanos allí en esa época, que combatían entre ellos mismos, entre los miembros, ya no los miembros de su cuerpo, sino entre los miembros de la iglesia. ¿Y qué resultados tenían? Tuvieron consecuencia, una larga lista que ya hemos leído. Pero ahora, en este jueves, vamos a tratar el pasaje desde el versículo 7 al 10. Y vamos a extraer 10 verbos en donde, cumpliéndolos, esas van a ser como las píldoras, el remedio para poder tener una vida un poco más santificada y estar en los caminos de Dios. Dice así: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, y vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo
en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vamos a hacer una lista de estas 10 píldoras en donde se pueden usar contra el adulterio espiritual. Ellas son someterse, resistir, acercarse, limpiarse, purificarse, afligirse, lamentarse, llorar, convertirse y humillarse. En primer lugar, vemos someterse y resistir. Y en el versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y esto me habla de la palabra someterse, un verbo en donde uno tiene que estar de acuerdo y aceptar la voluntad u autoridad de otra persona. Así como nuestro Señor Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre y fue allí a la cruz a morir por cada uno de nosotros, así nosotros, teniendo como ejemplo a Él, el máximo ejemplo, ¿no? Someternos a una autoridad, someternos a Dios en lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y después dice la otra palabrita, la otra palabra es resistir, el otro verbo. Dice: someteos pues a Dios, ahí estamos de acuerdo con Dios e inmersos en Él, y resistir al diablo y huirá de vosotros. Esta palabra resistir me hace pensar, y busqué una definición, y está muy relacionada a todo lo que es físico, a todo lo que son los metales, química y todo eso. ¿Por qué? Porque resistir, busqué la definición, y es soportar la fuerza u opresión ejercida sobre una cosa, sin moverse, sin sufrir o alterarse en su esencia. Entonces, cuando nos llama a resistir, no nos llama a combatir al diablo y atacarlo e ir en busca de él, sino a resistir lo que él nos pueda estar proponiendo, o en las situaciones que podamos estar teniendo en cada uno de nosotros en nuestras vidas. ¿Y resistir cómo? Resistir con la palabra, resistir teniendo una vida pura, sincera, limpia, pero no dejando de soportar la fuerza que eso va a provocar. Siempre van a querer provocarnos daño, pero la presión que ejerzan sobre nosotros, que no nos haga mover en nuestra doctrina, en nuestra creencia, en lo que hemos aprendido mediante nuestra vida de cristiano, sea poca o mucha, en lo que hemos aprendido y dedicado al conocimiento de la palabra y a estar en sus verdades. Entonces, el primer verbo es someterse, estar inmerso y de acuerdo y bajo la autoridad de alguien, en este caso Dios. En resistir lo que nos hace el diablo, las situaciones que podemos tener constantemente alrededor nuestro, y así poder, con nuestra fe y con nuestro entendimiento en la doctrina, en la enseñanza que tenemos, defenderla y también proclamarla. Vemos en la historia de Daniel, cuando habían cambiado el rey una orden y habían dicho que había que orar hacia el rey y no a otro dios. En ese caso, Daniel estuvo siendo presionado, estuvo siendo obligado a hacer otra cosa mediante una ley cuando él estaba allí. ¿Y qué hizo él? Él siguió en sus convicciones, él siguió orando al Señor 3 veces al día y con su ventana abierta hacia Jerusalén. Él no dejó su fe, no dejó su creencia, no dejó de hacer lo que tenía que hacer al único Dios. ¿Qué pasó? Hubo una acción de parte del rey y entonces hubo un castigo. Esto me da a que también las circunstancias de la vida puedan llegar a haber acciones, castigo
y llevarnos a lugares a donde no queremos o a donde no nos gusta. Pero allí el Señor nos va a librar y vamos a resistir las acechanzas del diablo. En este caso práctico, Daniel fue arrojado al foso de los leones, pero allí se encargó Dios de protegerlo y de que esos leones no les haga daño físico, que no tengan ni un solo rasguño cuando luego lo fueron a buscar y lo sacaron del foso. Otra enseñanza que veo de esto es que no es que Daniel entró al foso a pelear o a defenderse. Él solamente estaba allí y la mano de Dios lo estaba cuidando. Y Dios cerró la boca de los leones e hizo que no le haga ningún daño. El próximo verbo, la próxima píldora que tenemos es acercarse, y esa está en el versículo 8. Allí, como vemos en pantalla, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En este caso, con este verbo de acercarse, me da una interpretación. Acercarse a alguien es ir de un punto a otro, pero que no está muy distante, porque si no dirían volverse en el camino, ir hacia dónde, hacia otro punto, pero acá me da a que hay que acercarse. Entonces la situación de estos hermanos era que ellos no era que estaban muy en contra, sí estaban adulterando contra el espíritu, pero seguían haciendo su religiosidad. Entonces solo necesitaban acercarse a Dios, un poquitito, un paso. Tenían que tomar una decisión muy chica, quizás para ellos muy trascendental, porque venían con costumbres muy estrictas, pero era solamente acercarse a Dios. No hay que olvidarse que ellos eran hijos de Dios, tenían al Espíritu también, era la iglesia ya conformada para este tiempo. Entonces, ellos debían acercarse, pero no hacer un recorrido muy largo, sino cambiar un poquitito esas cosas que eran muy trascendentales, ¿no? Entonces, después de acercarse, viene el otro verbo. El otro verbo que encontramos acá, la próxima píldora, es limpiarse. Una vez que nos acercamos, automáticamente tenemos que estar limpiándonos. Y aquí en el versículo 8, como vemos, dice: pecadores, limpiad las manos. Muy fuerte se lo dice, bien de frente. Ya no tenía, como dijimos al principio, ese tono más calmo, sino que les dice: pecadores, limpiad las manos. Y cuando me refiere a limpiar las manos, me refiere a algo público, a algo de acción, a algo de que ellos habían cometido algo. Entonces les dice: limpiad las manos. Eso es pedir perdón, eso es aceptar la obra de Dios, de que si piden perdón, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados. Esto es todo un proceso de purificación también, que es justo la próxima pastillita que viene, el próximo verbo, purificarse. En el verbo 8, en el versículo 8, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Está en el mismo versículo, y lo que me da de purificación, como veníamos diciendo, es de un proceso. Entonces, algo que se purifica tiene una esencia, tiene un contenido, tiene una composición. Pero para purificarlo hay que insertarle otro ingrediente. Por ejemplo, el agua, si la tenemos contaminada para hacerla potable, hay que ponerle unas gotitas de lavandina, como se dice, la medida no me acuerdo, pero eso lo hace que se purifique. Entonces hay que poner otro ingrediente en esa consistencia para que se purifique. Y también es un proceso. La gente siempre se fija en lo exterior. Entonces por ahí es engañada, pero hay que purificar los corazones.
lo que tiene uno adentro. En el corazón es donde está esencialmente lo que uno desea. En nuestra mente no, porque nuestra mente es racional, piensa, pero nuestro corazón es el lugar donde están los deseos de la esencia de la persona que se fue formando, en este caso, en una persona cristiana, una persona espiritual. Dice en 1 Samuel 16:7, Isaí le estaba mostrando a sus hijos a Samuel, ¿no? Al profeta. Entonces, Dios en su palabra dice, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Él se fija en el corazón porque Él sabe todo y entonces las personas de doble ánimo a Él no se le escapan. Nosotros podemos ver la apariencia, el exterior, pero en esa época la iglesia estaba siendo de doble ánimo y de doble ánimo en el corazón. Entonces tenía como pensamientos buenos por ahí, pero después ejecutaban otras cosas. Entonces no eran ni tibio ni caliente, ni frío ni caliente. Entonces Dios es el único que puede saber lo que hay en nuestro corazón. Les dejo para este punto el Salmo 51:10. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que esto pueda ser un anhelo de cada uno de nosotros en cuanto a no ser de doble ánimo, que si bien uno puede llegar a caer en alguna situación, en decir algo y después hacer otra cosa, pero siempre podemos confesar nuestros pecados y así poder cambiar nuestro corazón y poder limpiarlo de nuevo y tener una vida santa y pura. En el próximo punto voy a juntar 3 palabras. Ya se me está acabando el tiempo y veamos que en el próximo versículo dice afligirse, lamentarse y llorar. Entonces, en este punto yo uní estos tres verbos y los describí en que son diferentes. Afligirnos me da a un estado interno de la persona y sentirse mal dentro de uno, no hacerlo tan exterior. Si bien puede haber consecuencias y ver a una persona que está afligida, pero es más un sufrimiento interior de la persona. Lamentarse me da a exteriorizar algo malo que hemos hecho. Muchas veces nosotros nos lamentamos de situaciones o de acciones o de decisiones que tomamos y entonces nos decimos, me lamento de tal decisión o me lamento de haber ido a tal lugar que no tendría que haber ido y entonces ocurrió otra cosa. La palabra lamentarse me da a exteriorizar y a compartir algo malo que hemos realizado. Incluso en la antigüedad se hacían flagelaciones las personas para lamentarse de algo que habían hecho. Y llorar me da solamente a un resultado físico exteriorizado de nuestro cuerpo, llorar literalmente, y es el lamento del cuerpo a alguna situación, algún dolor, alguna angustia, alguna lastimadura física o alguna lastimadura que nos hayan podido hacer sin querer o a propósito espiritual a nuestra alma. Entonces, en estos 3 puntos, en afligirse, lamentarse y llorar, también hay que realizarlo cuando nosotros estamos en una situación de adulterio en cuanto al Espíritu Santo, ¿no? En cuanto estamos errados. Tenemos que afligirnos por eso que hemos hecho mal, por la situación que hemos compartido y nos hemos gozado en alguna cosa mala que le haya ocurrido a alguien, en lamentarnos de esa situación también y hasta a veces llorar por lo que ha ocurrido. La próxima pastillita que tenemos, el próximo verbo, el próximo remedio
para esta situación de adulterio espiritual es convertirse, es cambiar totalmente la acción que estábamos haciendo o que estaban haciendo en aquella época estos hermanos, en hacer totalmente lo contrario. Convertirse es transformarse siguiendo la misma esencia de ser una persona, pero ya no hacer lo que veníamos haciendo. Si uno hacía maldad, ya hacer lo bueno. Si era blanco, si era negro, ahora ser blanco, ser transparente. Esto nos enseña en este capítulo Santiago. El próximo verbo y por último es humillarse. Humillarse ante Dios. Y es reconocer que no somos nada ante Él. Nuestra condición humana es inferior. Es decidir obedecer la palabra de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Así como reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él. Cuando veo que esta palabra humillarse también denota a humillarse ante alguien superior, en este caso nuestro Dios, nuestro Padre, y uno cuando se humilla está reconociendo que una persona superior lo está absolviendo y lo está perdonando, ¿no? Y le está ofreciendo esa humillación de uno, de lo que ha hecho o de lo que ha cometido. Entonces, quiero compartirles unos versículos en donde Pablo dice en Efesios 4, 1 y 2, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y esto me lleva a pensar que todo lo debemos hacer con humildad también. Humillarnos y hacer también todo con humildad dentro de nuestro ámbito en donde compartimos en la iglesia con los demás miembros y conformamos una iglesia local. Entonces nosotros necesitamos ser humildes y soportándonos unos a otros porque no todos somos iguales, todos somos diferentes y cada uno con su conocimiento va a ir creciendo en la medida que va pasando el tiempo. En Filipenses 2:3 dice, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nos está diciendo que hagamos todo con humildad. No lo hagamos con altanería, como venían diciendo en este pasaje en Santiago 4 al comienzo, que hacían todos para su vanagloria. Y también pedían mal. En Romanos 12:2 dice, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y les deseo de corazón, y es el transcurso de cada día y de la transformación de cada uno de nosotros por el entendimiento, que podamos ir purificándonos, cambiando y no ser adúlteros espirituales, sino que podamos estar en paz, en armonía, considerando al otro como superior y humillándonos en todo momento para toda la acción de buena obra allí en nuestra iglesia en la cual conformamos. Les dejo unas muy buenas noches y que Dios lo bendiga.